Pero lo que mencionas de las ideas, por supuesto, es vital. Es vital, por eso es que no solo la guerra que hay que llevar contra el fundamentalismo islámico es en el campo militar, sino en el campo ideológico, en el campo de promover un cambio de cultura. Realmente es tan o más importante porque es como único se va a dar empoderar a ese 90%. ¿Te das cuenta? Y por supuesto tener consistencia en cuanto al apoyo. Diferencio en cuanto a la apreciación o sea, una equivalencia, porque es cierto, la Biblia tiene, digamos, ciertas menciones donde exaltando determinados procesos de justicia, pero son contra clanes, tribus, pueblos específicos y en un tono más limitado. El Corán, y este es el gran peligro, es básicamente contra todo el que no es musulmán, incluso hasta con el propio musulmán que ellos determinan que es infiel. O sea, por eso el fundamentalismo pues combate a Arabia Saudita, o sea, como Estado, porque dicen que no son suficientemente islámicos. En otras palabras, es una guerra de ver cuál literalmente puede entender unas ideas que en su época eran salvajes, imagínate ahora. Entonces eso, sin ofender a esa gran gama de musulmanes, es una tarea difícil, pero ahí es donde hay que apelar a denominadores comunes, y es la guerra cultural que hay que ganar, reforzada por una guerra en el entorno económico y por supuesto en el campo bélico. Vamos a abrir las preguntas, José Antonio, y la idea es para que, por ejemplo, como dije al principio, que cada uno de los panelistas pues, pueda responder. Entonces la próxima pregunta será para otros, para que así puedan tener un espacio. Dale, José Antonio. Bueno, mi pregunta es al doctor Trujillo, que le felicito por la presentación que hizo. Y gracias. Yo coincido que el verdadero peligro es la presencia de las multitudes islámicas en Europa. Perdón, que no te estoy escuchando. Pero Ya. Esto está muerto. Caput. Dígame. Okay. Que felicidades por la presentación que hizo. Gracias. Todos ustedes también. Yo coincido que el gran peligro a mediano o largo plazo es la colonización de Europa y empezando en los Estados Unidos por el islamismo. Lo que tenemos en Medio Oriente, pues siempre por medio de guerra se puede ir aumentando la cosa, pero no encuentro ¿No explota? como táctica, pues desmantelaría los madrasas, sea como sea. Los madas. Las madrasas. Las madrazas. O sea, elimino todos los centros de formación islámica. Ese es mi blanco número 1. Ese sería. Entonces, pero, ¿cómo se hace el asunto europeo? ¿Cómo esa civilización que está decaída va a liberarse de la invasión que ya tiene en su casa? Mire, eliminar a las madrazas, bueno, realmente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo ser humano tiene derecho a venerar o a adorar al Dios que le viene en gana, y tiene el derecho de practicar la religión que quiera y de hacer a sus descendientes que sigan. La madraza es para preparar, precisamente talibán quiere decir estudiante, para preparar a la gente en lo que es el Islam. Yo estoy de acuerdo en los procedimientos que se utilizan, pero no en eliminarla. Ahora, en cuanto a lo que usted decía de esta civilización, mire, no nos vamos a confundir. Europa, cuando cae en el medioevo, se olvida de Grecia y se olvida de Roma, completamente, porque es lo que se implanta en ese momento es el barbarismo de los germanos.
que es lo que controla y gobierna toda Europa en esa etapa. Es a través de los musulmanes y precisamente a través del califato de Córdoba en España que vuelve a entrar en Europa poco a poco los escritos de Platón, de Aristóteles y toda la cuestión que viene del mundo griego, a través de los musulmanes que lo habían recibido del mundo de Bizancio. Entonces, a través de ello es que entra en Europa el conocimiento. Y los musulmanes en ese momento no eran ningunos acéfalos, ni era una civilización de gente encaramada en los árboles, era una civilización desarrollada, tenían el álgebra, tenían el cálculo. Vamos a no confundirnos. Lo que pasa es que cuando viene la desintegración del mundo árabe, musulmán, vamos a llamarlo así, cuando llegan los turcos y someten a esta gente, Tamerlán, Sulimán, etc., entonces ahí empieza el primer resquebrajamiento de la civilización musulmana y después termina con el golpe que Europa le da cuando destruye esa expansión de ellos. Y no solamente eso, sino que Europa empieza a entrar en el mundo musulmán y empieza al revés. La ola que venía en esta dirección se invierte y entonces es Occidente el que empieza a influenciar sobre el Oriente. Pero no es que los musulmanes ni esta civilización sea una civilización que esta gente salieron de las cavernas ayer. No, lo que pasa es que tienen cavernícolas dentro de ellos. Y esos cavernícolas, desgraciadamente, controlan a la inmensa mayoría de esa población. No, lo que yo estoy diciendo es que si hay centros de formación ¿De terroristas? No, eso es otra cosa, eso no son madrazas. Centros de creación de terroristas, sí, claro, eso hay que destruirlo. No eso, hay que destruir a los terroristas. Y a los profesores. Sí, bueno, todos ellos son terroristas. A todos los imanes que aboguen por la destrucción de la civilización occidental. Y mi pregunta fue, ¿hay solución hoy día a la situación de penetración ya islámica en Europa? Ya me sé. Como no. El problema está en cuando las escuelas dejen de aceptar que se aplique o que se lea versículos del Corán y se impida que se lea, por ejemplo, versículos de la Biblia. Vamos a poner, por ejemplo, cuando se le permite a un estudiante musulmán salir al patio de la escuela y hacer sus oraciones regulares y se le impide a un alumno cualquiera, ni tan siquiera decirle al que está sentado al lado de él, God bless you, cuando estornuda. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, todo se va a salvar. Bueno, es que yo más que pregunta, lo que tenía eran 3 pequeños comentarios para cada uno para darle pie a que continuara. Y voy con Trujillo, que se ha hablado mucho. Arranca por allá. Aquí tenemos un sistema de cuotas. Bueno, de libertad. Yo voy a hacer esto. Aquí en los Estados Unidos se pasó durante 10 años un programa de la televisión que ganó premios y se llamaba simplemente 24. Y en 24 yo me he dado cuenta que lo que se presentaba era una filosofía sobre cómo perseguir y destruir a los enemigos. ¿Okay? La película, y esa cosa se acabó. ¿Quién lo quitó? Bueno, eso venía de Hollywood. Y ya sabemos que Hollywood está lleno de comunistas. No sé si usted conoce lo que le estoy hablando, la película de esa serie 24. Ah, sí, la serie. Sí. Bueno, pues esa serie, lo que ellos planteaban ahí, lo que ellos plantean en esa serie, qué es lo que hay que hacer en este país. Ese tipo de sistema que lo eliminaron. Y esa serie de donde da el primer presidente negro, que qué casualidad vino de Chicago, y de ahí salió la primera mujer presidenta. Pero todo eso lo eliminaron. Sí, me acuerdo de la serie 24, es muy divertida, muy recomendable. No coincido mucho con que sea eso, me parece que 24 es un poco el reflejo del miedo al terrorismo y la invocación de la razón de Estado. Porque el peligro del terrorismo es tan grande, lo que está implícito en este argumento, que es lógico, ¿no? Ante el miedo de eso necesitamos a alguien que esté muy desatado de la ley, que no esté limitado por la ley para poder hacer su trabajo sucio y encima que no lo veamos mucho y por ahí nos lo deshacemos y se lo entregamos a los chicos.
Yo creo que eso justamente es uno de los grandes problemas, porque hay que apostar a los valores, a los procedimientos y a las formas. No nos pueden tentar a traicionar lo que somos en función. Este es uno de los grandes problemas. Me parece que la serie 24 está muy bien traída, pero tengo una interpretación diferente sobre eso. Recuerde usted que Judas fue necesario. Un Felipul para que no estaba después un redentor tan grande. Sin Judas no hubiera existido lo que vino después. Claro, pero eso es una religión. Entonces, es verdad Nosotros tenemos que vivir como religión, era una forma. Vivir como religión. Acá, yo por eso hablaba del tema de los valores, me parece a mí importante apostar a la civilización por oposición y no usemos la civilización pero por atrás, ¿no? Por abajo de la puerta y por abajo de la mesa, y nos comportamos como ellos y después encima lo hacemos en secreto, ¿no? Como era, no me acuerdo la serie esa que había, en 5 minutos se autodestruirá, y si ustedes, no sé, Misión Imposible era, ¿no? Y si lo encuentran no sabemos nada de usted. Yo creo que ese es un gran problema también, hacer crecer eso. Esa pregunta no me hicieron a mí porque esa serie 24 no la vi. Armando, te tocaría dejar, si no lo doy paso a otro para así hacemos esto. La pregunta. Yo hago una propuesta. ¿Por qué ellos no hacen la pregunta y cualquiera contesta? Sí. ¿Te parece bien? Porque el problema es que puede ser que alguien haga una pregunta y el doctor Trujillo tenga mucha mayor posibilidad de contestarla que yo o que él, y yo creo que sería al servicio de Algo que le quiero. Déjame decirle hay una pregunta específica para él. que yo tengo que felicitar a los panelistas porque cada uno de ellos se mantuvo al tiempo, es más, con todo sobró un poquitico de tiempo, que es difícil, pero eso es para el beneficio de ustedes que pueden intercambiar. La idea mía de balancearlo es para que todos puedan de una forma igualitaria participar, pero me parece... Si me permite, nomás quiero hacer un comentario muy breve Dale, sobre dale. la serie 24 que mencionó el caballero. ¿Es popular entonces? De la cual yo soy fanático, de la cual yo he visto los reruns y todo, porque me encanta. Me parece muy interesante, además que, pero al mismo tiempo me aterra, porque está totalmente en el marco de lo posible. Solamente quería hacerle un señalamiento. Esa serie también le hicieron en Hollywood. Por eso fue para cerrar. Por eso fue para O puede cerrar. ser que no diera dinero. No hay que... La mano peluda no está en todas partes. Yo creo que se agotó el argumento. El problema de 24 es que ya nos dábamos cuenta de sus hilos, ¿no? Le veíamos los hilos. Pero quería comentar algo del tema de Grecia y Roma y lo de Bizancio, porque es muy importante. Esa civilización, y en ese momento el mundo árabe era muy civilizado, es más, trajo eso y después se produjo el Renacimiento, ¿no? Pero esa es la demostración de que la filosofía nos saca de la caverna y del pensamiento mágico, y que es lo que hay que contrastar a esto, ¿no? Más que un orden mágico alternativo. Armando. Quería hacer una pregunta, si puedo contestar. Cuando hace muchos años, 50, 60 años, cuando veníamos de Estados Unidos, había que pasar mucho dolor de cabeza. Te daban 30 días y a los 30 días tenías que ir. Eso se cambió. Aquí parece que en Europa igual. Yo pregunto, ¿cuál es la razón de que dejaran entrar a tantos musulmanes cuando las leyes de inmigración eran tan fuertes? Europa se ha llenado de musulmanes. En Estados Unidos hay 1.500, 1.300, 1.500 aquí en los Estados Unidos. Y Europa, no solo Europa, en Gracia también está lleno de musulmanes. Tengo un escrito que se llama La invasión de los musulmanes. Increíble. Y te lo tiene agrupado por menos del 2%, entre el 2% y el 6%, entre el 7% y el 10%, te lo va agrupando. Y en base a la cantidad de musulmanes que hay, por eso no estoy muy a favor, porque todos son cómplices. O sea, en base a la cantidad de musulmanes que hay, se comporta. Si son poquitos, no hacen nada. No voy a repetirlo. Cada grupo se va significando en la medida que hay más musulmanes. Hasta que ocupan las calles, rezan en las calles, etc. ¿Por qué han dejado entrar tantos musulmanes a todos estos países? Perdón, no he acabado. Voy a seguir la segunda pregunta. Nada más que pedir permiso. La segunda pregunta. ¿Qué hacen esos gobiernos? ¿Por qué no se paran como Japón, que dijo, aquí los musulmanes no entran? Japón.
¿Y por qué dijo Australia, como dice la señora? Le dijo, pues se portan bien o se van porque yo no los mandé a buscar. Eso lo dijo Putin también, ¿sabes? También lo dijo Putin también. Oye, pero que no me dejan exponerlo, que eso también no sé yo. O sea, se paró el australiano. Se van o se amoldan a nuestras costumbres. Aquí no quiero musulmanes, rezando, ¿verdad? Y lo hizo, como dice ella, Australia. El primer ministro se paró de bigote y dijo igual. Y Putin se ha puesto los pantalones, a pesar de que es un socialista, se puso los pantalones. Y si aquí no quieren, cuento, ¿por qué no lo hicieron todos los demás países de Europa y han dejado que se le cuele adentro el enemigo? Como está aquí, están haciendo más mezquita. Mire, eso tiene dos aspectos. Usted dijo los musulmanes de Eurasia. Déjeme decirle que en lo que es Asia, hay muchísimos musulmanes que no emigraron allí, que estaban allí, que se hicieron musulmanes cuando empezó la invasión, se convirtieron al Islam y están allí, en Tajikistán, hasta en China, hasta la región oeste de China. Todos los musulmanes están en todos esos lugares. Ese es el primer punto. No todas partes llegaron ellos de inmigrantes. Ahora, ¿por qué en Europa llegaron tantos musulmanes de inmigrantes? Les voy a decir por qué. Eso surge en la Primera Guerra Mundial. Cuando los franceses, por ejemplo, estaban peleando la guerra y necesitaban soldados, fueron a traer negros de África y fueron a traer árabes y gente de las colonias de ellos para que vinieran a pelear la guerra de ellos. Hombre, entonces, cuando se acabó la guerra, se quedaron un sinnúmero de estos señores en Europa. Y después, poco a poco, fueron trayendo a sus familiares. Eso sucedió posteriormente igual en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Europa tenía, ese es el pecado original de Europa. Europa colonizó a esta gente. Y como los colonizó, pues estos señores formaban parte de esas naciones. Y entonces podían entrar en esos países. Y fueron entrando en esos países paulatinamente. Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo necesidad de mucha mano de obra en Alemania, en muchos lugares, que hacía falta para la reconstrucción. Y empezaron a venir de toda esa región, turcos, de donde quiera. Venían toda esta gente hacia Europa. Como pasó, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, en el siglo XVIII hubo un gigantesco terremoto en la península ibérica. Portugal fue la que más sufrió. España no sintió, pero Portugal fue terrible. Lisboa quedó arrasada. ¿Y qué hicieron? Porque los portugueses eran pocos y estaban regados por el mundo. ¿Qué hicieron? Se fueron a Angola y llevaron 50.000 negros angolanos a reconstruir Portugal. Y jamás salieron de Portugal, esos negros se quedaron allí. Pero a través del cruce y el cruce ya no encuentro un negro en Portugal. Porque ya se sabe. Pero lo que quiero decir es que esa gente llegó allí de esa manera. Y entonces fueron trayendo, unos traían a otros y unos traían a otros. Y usted tiene el famoso, la reunión familiar. O sea que el padre traía a la esposa o traía a los hijos. Y así fue creciendo esa comunidad en Europa. Además, no se olvide que Argelia era una provincia de Francia. Provincia de Francia. O sea que los argelinos eran franceses como cualquier otro francés, como si fuera de Lyon o de cualquier otro lugar. Eso llenó a Europa de musulmanes. Para darle oportunidad, María, Oye, va a agregar. Eso es censura. Bueno, no. Yo quería apuntar, como bien señaló el doctor Trujillo, el caso de la ciudadanía francesa que tenían los argelinos. Por eso también sucede, por ejemplo, con los habitantes de Ceuta y Melilla para los españoles. Aparte, esos son los que entran legalmente con todo su derecho de ser ciudadanos españoles. Entran a Europa por diversas vías. Y acuérdense ahora que hace unos cuantos años ya la Unión Europea no tiene fronteras. Entonces, puede ser que haya uno que entre del Magreb, o en España, o en Francia, y después se mude a Italia, o a Holanda, o a donde sea, porque, por ejemplo, los holandeses no tenían esa situación de colonias árabes, tenían las colonias africanas, y también hay muchísimos africanos en Holanda. Sin embargo, hay pueblos en Suecia, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Malmö, que la inmensa mayoría de los habitantes son musulmanos. No se habla sueco, impera la sharia. La población judía de Suecia prácticamente se ha disminuido a casi nada, porque las agresiones que ocurren contra ellos han sido tales que han emigrado.
Y en Francia se en el tenía. caso de Francia, que era la colonia más grande de judíos de Europa, que tenía más de 500.000, ha sido reducida casi a 250.000. Se han ido a Canadá. En Tel Aviv, por ejemplo, mi hermana estuvo en Tel Aviv hace un mes y se asombró que en las calles de Tel Aviv escuchaba mucho más francés que hebreo. Entonces, eso ha provocado una reacción. Y con respecto a cómo han entrado en los Estados Unidos, que creo que era otra parte de su pregunta, acuérdense que el gobierno norteamericano, los norteamericanos, han tenido después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, unas relaciones extremadamente cordiales con todo el mundo árabe, por lo mismo que señalaba el doctor Trujillo, la cuestión de los petrodólares y la necesidad tan imperiosa de petróleo que ha tenido este país, que gracias a Dios se ha ido disminuyendo. En este momento ya las necesidades de importación norteamericana de petróleo están prácticamente en un 5, un 10%, porque se han logrado otras fuentes de energía y además se ha aumentado la producción de petróleo aquí. Pero esa relación cordial ha permitido una mayor inmigración de árabes o de musulmanes a los Estados Unidos. Por ejemplo, fue que todos los participantes del atentado que hoy lamentablemente recordamos, el 9/11, eran todos prácticamente saudíes, que habían entrado aquí con visa de estudiantes y habían estudiado para ser pilotos. Y con esos estudios volaron O sea, eso es, primero, hay una cosa que él señaló que es muy interesante. Nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Este país está fundado en una serie de ideas y en una serie de principios y conceptos de la libertad y del derecho. Yo les puedo relatar, si me permites, una anécdota muy corta de una experiencia que yo tuve en Israel hace el año 2002. Yo fui invitado, no sé por qué, en el momento que estaba sucediendo prácticamente la segunda intifada y nadie estaba queriendo viajar a Israel, y entonces se organizó un grupo de líderes sefaradíes que visitaran Israel, y había gente de todas partes del mundo. Había gente muy importante, yo no era importante, pero el señor que se sentaba al lado mío donaba alas de hospitales y mantiene un programa para curar el labio azul para niños de todo el mundo que van a Israel a que sean curados sin pagar un centavo, porque un nieto de él lo tuvo y él dedicó una parte de su dinero en lograr eso. Y en ese grupo de gente tan influyente desde muchos puntos de vista, en el medio de la segunda intifada, alguien dijo, bueno, nosotros tenemos que resolver este problema que no vamos a poder resolver nunca a la buena. Vamos a echar algo en el agua y los matamos a todos. ¿Verdad? Era un momento muy difícil porque la situación, la seguridad de los israelíes estaba muy en peligro porque estaba muy violenta la cosa. Y todos nos quedamos así. ¿Qué tú dices ante una salvajada de ese tipo? Porque imagínate, eso es un genocidio. Y eso está en contra completamente de todo lo normal. Y la respuesta de que era entonces el jefe del Estado Mayor de Israel, que hoy en día es el viceprimer ministro de Israel, Yalon, a mí no se me olvida, y me dijo, nosotros no podemos hacer eso. Nunca ha pasado por la mente nuestra hacer una cosa así. Porque nosotros precisamente estamos basados en unos principios, en una moral que impide y condena eso. Y el día que nosotros hagamos eso, ganaron ellos, porque lograron que nosotros nos convirtiéramos en ellos. Y eso no va a suceder nunca. Y los Estados Unidos y el mundo occidental están ante esa misma disyuntiva. Dejar de ser quienes somos, dejar de seguir los principios que nos hacen una civilización, para cediendo ante la fuerza de estos salvajes. Entonces lo que decía Font me parece que es muy razonable y que coincidió el doctor Trujillo en que el esfuerzo es hacer como hace Israel. Israel cada vez que identifica a un personaje de esto, aunque sea por una llamada por teléfono, desaparece. Le cambia la anatomía de una manera irreversible, y yo creo que por ahí es por donde puede ser, porque todas estas organizaciones son de una verticalidad tremenda. Ahí no hay democracia, ahí no hay sustitutos, ahí es el imán o el jefe del califa o lo que sea, y una vez que se van eliminando las cabezas se puede eliminar bastantes problemas. Y eso es lo que Israel ha hecho en la medida de lo posible. Yo creo que eso es lo que en definitiva el mundo occidental tiene que hacer, ir eliminando al que saque la cabeza y ya.
Creo que es una buena idea. María, después caballero de la Isabel. Sí, buenas. Bueno, yo creo que todas las comunidades monoteístas tienen sus sombras y tienen sus cosas que no son nada felices sacarlas a colación, porque la verdad que han sido bien oscuras. Pero entre todas hay que reconocer que Israel, que tampoco es perfecto como otra comunidad, pero Israel se ha logrado sobrevivir como está en un país tan pequeño y lograr hacer lo que ha hecho, en mi opinión, es por dos cosas. Uno, porque conoce su esencia, porque no duda de su esencia, sabe qué cosa es, y porque practica el respeto. No ser políticamente correcto, es el respeto. Y en eso yo creo que está la salvación de la humanidad. Cada cual tiene que saber en esencia qué cosa es y respetar al otro. Pero el respeto está también en que a ti te respete. Entonces yo sí creo que la sociedad, es decir, el Islam, aportó muchas cosas importantísimas para la humanidad en muchas esferas. Eso hay que reconocérselo, y que ellos son los primeros víctimas de todos estos terroristas que son bestias, porque ya no son seres humanos, se han convertido en bestias. Y sí, yo creo que a esas bestias hay que combatirlas con la seguridad de quienes somos y de no dejar que sigan haciéndole daño, primero a su comunidad, que son los que más han sufrido, pero también a nosotros, que no tenemos por qué sufrir. Y no podemos aislar a los islamistas, que vale la pena. No podemos, porque en mi opinión, en ese aislamiento es donde crecen y se favorecen todas estas bestias, porque cuando usted pone un cuarto en oscuridad, lo que crece son bacterias y todos gérmenes patógenos. Usted tiene que dar la luz y respetarlo. Si la costumbre de ellos orinar en el contenedor y usted quiere ir a Egipto, bueno, usted sabe encontrar a la gente orinando en el contenedor, ¿eh? Esa es la costumbre, respételo, porque con eso ya usted no lo está ofendiendo, esa es su costumbre. Ahora, si ellos, porque lo ven rubio ojos azules, vienen con un bate y le dan un batazo en la cabeza, eso es otra historia. Entonces yo sí creo que las comunidades, cuando uno tiene en esencia, que es lo que pasa en este país, que todo el mundo quiere ser políticamente correcto, entonces vamos a dejar que tú sabes, que recen el Corán, pero no vamos a dejar que digamos God bless you. Eso es una cosa que es absurda por completo. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos, y porque no sabemos que de verdad este país, esta sociedad es la mejor sociedad del mundo, por la libertad y por el derecho que le da al pobre, al más humilde y no al rico. Yo digo que el rico vive bien en medio del desierto, porque la casa de campaña es de seda. Al pobre, lo que logra en este país el hijo del jornalero, eso, que puede llegar a ser médico, puede llegar a ser un neurocirujano, si su cerebro se lo da, son ninguna prácticamente parte del mundo, y en Israel también. Entonces tú tienes que estar seguro de quién tú eres, respeto, y no ser políticamente correcto, porque tú ni vas a ofender ni vas a dejar que te ofendan. Muchas gracias. La quería decir, le voy a confesar cuál es el arma secreta de los israelíes. No tienen para dónde irse. No tienen para dónde irse. Me acuerdo, primero, sí, lo de Israel es verdaderamente asombroso. Yo hablaba de la confusión que creo que hay en Estados Unidos en su política exterior, y en Israel no hay confusión, hay una claridad absoluta. En gran parte también por el clima hostil en el que están viviendo, y que han apostado a la reafirmación de sus valores. Israel sobrevive no por adoptar los valores de sus enemigos, sino justamente, y esto es un buenísimo ejemplo. Toco el tema de la cuestión del multiculturalismo, que ha sido una gran trampa, la equivalencia, ¿no? La tolerancia no quiere decir la equivalencia, no se tolera lo intolerable, pero quiero decir, cuando uno decide que otro es un objetivo militar en función defensiva, no es ni siquiera porque sea extremista. Si es extremista y está en su casa y es un fanático, a mí que me molesta. El problema es no definirlo en base al pensamiento del enemigo. No es el pensamiento lo que hace enemigo a alguien, sino el hecho de que esté disparando. Y esto me parece muy importante, porque eso clarifica muchas cosas, entre otras el objetivo militar. Entonces, tengo un objetivo militar también que me está atacando, no que sea extremista. Digamos, la tarea no es civilizar al Islam. Esto es imposible. Si ellos no se quieren civilizar, que no se civilicen. Ahora, que no me disparen, porque si me disparen les voy a contestar. No, y está el problema, la señora puso un ejemplo de que si usted
usted va a Egipto y la gente se orina en el contén, pero no pretenda venir aquí y quererse orinar en el contén, que es lo que hace mucha de esta gente que está emigrando a Estados Unidos, que salen de sus países por los motivos que sea, porque no pueden vivir allí, llegan aquí y quieren cambiar este país en lo que es el país de ellos. Pero si es tan bueno, ¿para qué vinieron? Yo me hago una pregunta. Si de acuerdo al señor Rodríguez, en este momento no existe ni una estrategia ni una filosofía. Tenemos un presidente débil y ambivalente. Israel es un país técnicamente muy avanzado, pero está rodeado de un mar de islamistas. Y como hablaba Trujillo, hemos creado una coalición fantasma, que nosotros, una nación quebrada, estamos asumiendo mantener esa guerra. Este país tiene una frontera gigantesca. La frontera que tenemos con México se está infiltrando todo lo que viene de Venezuela, que tenemos ya conocidos, que han venido de Irán hasta dentro de este país. Tenemos la frontera con Canadá, que también está sucediendo lo mismo. Y tenemos el enemigo en las cárceles, como ustedes bien dijeron. El peligro más grande es este país, porque este país es el único que se está enfrentando a todos ellos. Todos los demás, Cameron dio los otros días un discurso muy bonito, pero no tienen ni portaaviones ni tienen nada. ¿Cómo combatir esa gente? Los Estados Unidos es el único. Ahora, ¿qué sucede? En el mundo, ¿saben el presidente que tenemos actualmente? Y no es que sea musulmán, no, es un presidente que no es firme en lo que él habla, es ambivalente. Su simpatía por el musulmán lo hace débil. Sí, pero no solamente es musulmán, él es mucho más abajo de musulmán, es una mezcla de musulmán con comunismo, con todo. Que nunca lo hemos tenido en la historia. Yo quisiera anotar un detalle que puede ser que ayude al entendimiento. Una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo. La gente que tiene la fe musulmana, esos 1.500 millones de personas, no son diferentes a los otros 1.300 millones de cristianos, o los otros 15 millones de judíos, o los no sé cuántos millones de budistas o de sin que debe haber en el mundo. La inmensa mayoría de la gente no son fanáticos religiosos. Ni la inmensa mayoría de los cristianos son fanáticos religiosos, ni la inmensa mayoría de los musulmanes lo son, ni la inmensa mayoría de los judíos lo son. O sea, la inmensa mayoría de los seres humanos son, como decían en Cuba, católicos a su manera. Esa es la realidad. Entonces, eso es el Islam, como puede ser el cristianismo o el judaísmo. Ahora, el islamismo es otra cosa. El islamismo es utilizar las enseñanzas, los códigos del Corán, tomarlos al pie de la letra y hacer el objetivo que para lo que el Islam se crea, como señaló de cierta manera el doctor Trujillo, y si me permiten hago una comparación muy leve. El cristianismo, en esencia, enseña al que sigue esa fe a comportarse de una manera que logre salvar su alma en el momento en que llegue a enfrentarse con el más allá, ¿no? Y todo lo que hace en su vida es, o sea, el cristianismo es enseñar a los seres humanos que se comporten de una cierta manera, bajo unas normas y una decencia, de forma tal que cuando mueran sean aceptados en el más allá, de una manera confortable. En el caso del judaísmo, no es individual, es la salvación del pueblo hebreo. Ese es el objetivo del judaísmo, la salvación del pueblo hebreo, que el pueblo hebreo funcione y se comporte de forma tal de que sea salvado el pueblo. La función del Islam es otra, es sometimiento, es someter a las buenas o a las malas a una única verdad que es Alá. Entonces, como la inmensa mayoría no le da mucho hincapié a eso, pero esa pequeña, que son más de 100 millones, pienso yo, son nuestros enemigos, porque esos son los que quieren imponernos a todos, a los musulmanes, a los cristianos, a los judíos, su manera de pensar. Entonces hay que diferenciar un poco eso y saber que lo que dice Venegas es importante. Lo único que nos puede salvar ante esta avalancha es nuestros principios, mantener
lo que somos y con las herramientas que nuestra civilización nos da combatir esto. Como bien creo yo, la psicología o el terrorismo trabaja en la psicología, o sea, que nos aterra, ¿no? Y nos vuelve a todos paranoicos, ¿no? Y yo cuando salía por la mañana de mi casa, lo primero que hice fue mirar para arriba, decir, un avión, y decir, bueno, mi casa no es un objetivo militar. Y entonces nosotros estamos viendo... Eso crees tú, Río. Nosotros estamos viendo pajaritos volando, entre ellos a Chávez, ¿no? Y estamos entrando a un estado... ¿Ustedes se acuerdan del ingeniero Cereijo? ¿Ustedes se acuerdan cuando los pájaros que miran van a Cuba y nos iban a traer epidemias? Y cómo van a envenenar el agua para matar a todos los judíos, o como dice la señora, en un cuarto oscuro. Bueno, hay un brote, hay varios brotes que se pueden convertir en epidemias. Ahí está el ébola, que amenaza con el África y después viene para acá, ¿no? En el centro de la nación, que está atacando una bacteria a niños. Yo lo vi por televisión, hay otro por California. ¿No será que este país ya claudicó y que Obama es el inquisidor en esforzar las condiciones de nación perdida, porque lo tienen chantajeado, que te vamos a meter el ébola por acá, la bacteria esta por allá, y si tú no claudicas y haces esto, se acaba esto. Y no vale que nosotros cumplamos los diezmos, porque no lo vamos a cumplir, porque todos somos pecadores. Y eso es imposible. Igual que cuando dice, vamos a unirnos ¿con quién? Si cada uno pensamos distinto. Decíame un señor, dice, no, que tenemos que unirnos. Dice, acepta tú todas mis condiciones, todas mis metodologías. Y él, no, tú tienes que aceptar las mías. No, señores, no existe. A ver, si estamos ante un grave peligro, podemos estar mirando hacia el cielo, buscando los pajaritos, y todo viene por subterráneo aquí en este país. ¿Cuál quiere tomar la... ¿Uno de ustedes quiere responder? No, él expuso punto de vista. Gracias. Pregunta a los panelistas. ¿Qué calibraje, sutilezas, diferencias entre los sunni y los chiitas, por el general, en su intensidad de colonizar? Por ejemplo, una curiosidad, ¿cuántos de los musulmanes en Europa son sunni versus chiitas? Mira, la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo son sunitas. Los chiitas son una vez. Bueno, todos saben que esa diferenciación viene en el 632, cuando muere Mahoma. Mahoma lo hizo todo muy bien para crear un imperio, pero se olvidó una cosa: nombrar un sucesor. ¿Quién era el que iba a hacerse cargo de ese imperio? Y ahí empezó la bronca. ¿Quién era el que lo debía sustituir? El primer califa fue Abu Bakr, que era su suegro, y el último de los 4 califas, esos que le llaman de la Edad de Oro, fue Ali, que era el yerno. Y Ali, cuando matan a Ali, es una cuestión de quién es el sucesor de Mahoma, no de los principios. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, los sunitas aceptan más que el califa sea un gobierno totalmente secular, que no sea un gobierno teocrático, como por ejemplo el Dalai Lama. No, que sea, ellos aceptan que sea más secular, mientras que los chiitas no. Los chiitas son intransigentes en que el califa es la cabeza del Islam, y a su vez es el gobierno sobre la tierra del Islam, es decir, el representante de Mahoma y llevando adelante la ley Sharia. Eso es el chiita. Pero repito, en cuanto a la filosofía religiosa, hay muy pequeña diferencia entre ellos. Todo está en a quiénes siguen, a qué califa. Ahí se creó el problema. Ha habido 200.000 guerras. Es verdad que la mayor parte de las víctimas del terrorismo actual son musulmanes, porque ese terrorismo en un 95% se desarrolla en el mundo musulmán.
Entonces, obviamente, la inmensa mayoría son musulmanes, como aquí en la Guerra Civil Americana, todos los muertos de la guerra fueron americanos, porque los dos lados eran Estados Unidos. Y ahí pasa lo mismo. Es un conflicto interno donde no son solamente chiitas y sunitas, hay otros grupos más, pero estos son los grupos principales. Y ellos, ¿cuáles son? ¿Cuál de estos es más peligroso? Pues mira, para mi opinión, todos son gente que hay que mirarlo con mucho cuidado. Y si me das una cimitarra, yo sí le corto la cabeza y me olvido de todo lo que dicen los demás. Yo sí le corto la cabeza porque si no me la van a cortar a mí. Entonces, la cuestión es la siguiente. Para mí, el grupo más peligroso son los wahhabis. Y son sunitas. Bueno, una sola pregunta. Si por casualidad ustedes saben quiénes están integrando las personas de confianza de los amigos, si son musulmanes, ¿de dónde son? Los principales puestos, ¿de quiénes son? No es debilidad, es que se está fortaleciendo. Según la prensa, según han escrito algunas personas, se han identificado algunas personas que tienen alguna relación con la hermandad musulmana a través de las organizaciones como la CAI que mencionó Shilling. Pero bueno, eso era de esperar. La penetración musulmana en Estados Unidos, no sé si los que están aquí han leído por eso, hay 6 puestos importantísimos en el alto gobierno de Estados Unidos ocupados por musulmanes, puestos por Obama. En ese momento. Hay 6 puestos principales de seguridad nacional, puestos por Obama. Además de eso, detrás de Obama están los Illuminati, que el doctor Trujillo es especialista número 1 en eso. Los Illuminati, tú haces lo que nosotros queremos porque ellos lo que quieren es dominar el mundo, pero se les fue de las manos porque los ISIS también quieren dominar el mundo. Entonces ellos apoyaron a los ISIS, le dieron dinero a los ISIS, los traicionaron y entonces ahora hay que eliminar a los ISIS. ¿Me entiendes? Entonces esto tiene dos pasos. Primer paso, hacer un impeachment y votar a Obama del poder porque ya desgraciado. Que coja un presidente republicano y que haga como Truman en su momento, que los japoneses estaban viendo y le dijo: se acabó, 2 bombas atómicas y se acabó esto. ¿Se acabó esto? Porque ¿hasta cuándo? Para que lo respeten, porque si no, no lo van a respetar. El problema es un poquito diferente, mi querido amigo. Es un poquito diferente. En aquel momento era una guerra simétrica, vamos a llamarla, y ahora es asimétrica. Es decir, en aquel momento los frentes estaban determinados y los enemigos estaban identificados. Ahora aquí está generalizado. Usted tiene, se está peleando en una especie de guerra urbana. Estamos peleando todos en diferentes países y el mundo se ha convertido en una aldea. O sea, estamos peleando en la aldea, porque en todas partes están y en todas partes está la confrontación. Y el atentado es en cualquier lugar. Lo mismo es en Madrid, en Londres, que es en Nueva York, en Boston, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y ellos, usted hablaba de que a ellos los apoyaron. Yo no sé hasta cuánto lo pueden haber apoyado esta gente. Yo sí sé que ese grupo que usted mencionó apoyó a Adolfo Hitler y a Adolfo Hitler le salió la bala por la culata, pero lo apoyaron y lo auparon. Porque si usted se toma el trabajo de averiguar quiénes alimentaron a Adolfo Hitler, quiénes le dieron el dinero, quiénes lo respaldaron, se va a caer de espalda. Una pregunta para se habla mucho de la infiltración de los musulmanes dentro de las cárceles. Y usted ha mencionado algo que eso lo pudimos ver todo. Malcolm X, que era un bandido, después fue musulmán y ya vemos cómo terminó. Ahora, una pregunta concreta, porque hace mucho tiempo que no escucho hablar de él y quiero saber si usted puede decirnos dónde está el que hace, el famoso Farrakhan. Farrakhan todavía está vivo y sigue por ahí en su bobería, muy anciano ya, pero sigue vivo y sigue dando su discurso en sus mezquitas. ¿En este momento cómo está él? No, él está bien, ya no es amigo de Obama. Ellos están disgustados, porque la última vez que yo leí algo de Farrakhan, le dijo a Obama, como para no volverse a hablar más nunca.
porque aunque parezca mentira, mucha gente de la extrema izquierda en Estados Unidos y muchos musulmanes, porque yo no creo que Obama es musulmán, con todo respeto, yo creo que cada cual tiene la opinión, pero yo no. Yo creo que Obama es como su madre, es un tipo ateo, no tiene religión. Bueno, también es así que no va a ninguna iglesia, a ningún lugar. O sea, esa es su prerrogativa. Él no tiene religión, déjate. Pero no creo que sea, sinceramente no creo que sea musulmán. Ahora, la circunstancia de Farrakhan es que Farrakhan y los musulmanes negros estos son individuos que de alguna manera ellos encontraron, en un momento en que en este país había una discriminación enorme contra los negros, ellos encontraron en el Islam una cultura que habían perdido, porque en los países colonizados por Francia, por España y Portugal, se les permitía que ellos tuvieran de una forma u otra que mantuvieran sus tradiciones. De ahí viene la macumba en Brasil, de ahí viene la santería en Cuba, en fin. Aquí no, aquí se les terminó, se les prohibió completamente, se quedaron sin cultura. Entonces ellos, cuando ellos vieron que habían países de África negra que eran islámicos, ellos se acogieron, se agarraron de eso para coger una base cultural, sin darse cuenta que los primeros esclavistas, los primeros que esclavizaron a los negros y los primeros que los vendían como esclavos fueron los árabes, los musulmanes. Fueron los primeros, pero no, ellos se agarraron ahí para tener una base de cultura, para poder reflejar incluso a sus descendientes que ellos no habían bajado de los árboles en África, que ellos tenían una tradición, que tenían una civilización, que ellos formaban parte de esa, y entonces se han integrado en el Islam negro de una manera entusiástica, sin verdaderamente saber muchísimo de ellos qué cosa es el Islam. Julio, necesito hacer una aclaración. Buenas noches. ¿Ustedes creen que en Cuba no hay bastantes musulmanes? Sí, claro, tiene que haberlo, no mucho. Yo soy una que hice una manifestación en París en contra de los turcos, esos que son primos hermanos de los turcos, que son de esos donde que son, en Francia le llaman los comunistas, y Mediterráneo puso en un teatro que le hacía cuando llegó Mediterráneo al gobierno, el embajador que puso Mediterráneo en La Habana le dijo que había que sacar a esa gente y le decía que había maravillas en Cuba, que era un buen país, que era un país muy bonito, que pagaba muy bien, que había mucho trabajo y el trabajo era fácil para ellos. Muchos tuvieron y yo hice manifestación afuera. ¿Mandaron para Cuba? Sí, señor. Son turcos, pero son los primos de los turcos, de donde hay muchos terremotos. Mire, señora. No son los Albania. Albaneses. Libaneses. Mire, señora, déjeme decirle que se crearon organizaciones como la Tricontinental, fueron un pretexto para llevar a Cuba palestinos, gente de o sea, en Cuba se han entrenado en Isla del Pino y en la provincia de Pinar del Río se entrenaron grupos, gente venida del cercano y Medio Oriente, del Levante, que como realmente se dice en español, gente venida de ese lugar, se entrenaron allí y regresaron a sus respectivos países. En Cuba siempre ellos han tenido un estímulo a todos los movimientos revolucionarios en el mundo. Nosotros teníamos, cuando en el año 80, que fue cuando salimos de Cuba, había 6 millones y medio de habitantes. Si salimos 2 millones y pico, ¿por qué ahora hay 11 millones? Todo eso son de los árabes. No, porque nos reproducimos. La culpa de eso la tienen los carnavales. No hay televisión ni ¿Qué estamos diciendo? ¿Quiénes no te hablan? Le digo, y mucho yo le dije que era mentira. Mucho al salir le dije, hablando el francés, que eso era mentira, que lo que iban a estar esclavos, porque era nada más que porque iban a ir, porque era para sacarse los Mediterráneos de Francia. Y después no iban a tener derecho de entrar. Eso es lo en relación con lo que dijo usted ahorita de que Obama no era musulmán. Obama en este país tenía 2 días al año para cristianos. Uno lo puso Reagan y otro no sé quién. Él los quitó y puso un día hacia los musulmanes.
fue el día ese a la ermita y rezó como musulmán. ¿Cómo va a ser musulmán? Yo no creo, pero bueno. No, cada cual tiene una cosa, pero las evidencias son grandes. Y no nació en Kenia, nació en musulmán, y el musulmán se lo llevan los atletas. Y te voy a decir otra cosa. Fíjate, del 20, del 10% y del 90%. Dice que hay un 10% de musulmanes que son los terroristas y un 90% que no lo son. Oigan, ¿cuándo usted ha oído un musulmán de ese 90% que critique a los del 10%? El que calla, otorga. Todos son iguales, mi amigo. Los habrá buenos, pero poquito. Porque ninguno protesta, ninguno dice, son unos abusadores. Otra pregunta. Así. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Eh? Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel desde el 85 al 97, una vez cada año. Y usted ha mencionado una serie de cosas de Israel, pero que le ha caído en los oídos a la gente y todo el mundo se le ha pasado sin darse cuenta. Pero hay algo que yo descubrí cuando llegué a Israel. Lo primero que yo vi fue el sistema de regadío. Maravilloso era que le llamaban el sistema de la escupida. Porque lo que estaba era una gotita que caía arriba de la semillita que estaba sembrada. Pero hay una cosa que salió de Israel y que la gente la disfruta y mucha gente no lo sabe. Y la gente descubrió el melón sin semilla. Aquí hay gente que seguramente no recuerda que los melones que estamos comiendo antes tenían semilla. Y los judíos se las arreglaron para quitarle la semilla a los melones. Y otra cosa que hace Israel. ¿Y cómo se reproduce? Bueno, pero yo no sé cómo. Pero yo sé que no tiene semilla. Y sigue siendo dulce. Que es el productor más grande de huevos del mundo. Y usted sabe una cosa, ahora me ha dado pie para la décima. Usted sabe que en el mes de marzo de 1959, en el periódico Revolución salió un titular de este tamaño así que decía: vende Cuba 1 millón de huevos engendrados a Israel. En ese momento nosotros vendíamos, exportábamos huevos engendrados. 1 millón se le vendieron a Israel. Así que muchos de esos pollitos de Israel hablan en español. Una cosa que tiene Israel es que tiene las mejores cosas de Gran Chacal. Los mejores pueblos chacales tienen ellos ahí. Un avión lleno de huevos. ¿Perdón? Cambiaron hebreos para salir a Israel por huevos y el gobierno de Israel lo cambió con Sí, pero eso fue después ya. Yo estoy hablando cuando triunfa la revolución, ya en Cuba había una industria de la producción de aves de corral que era suficiente para exportar. Y ahí está viendo cómo exportar. Y había más de una cabeza de ganado. 1,5 por cada habitante, que pues, según las Naciones Unidas es un país ganadero. Mira, aquí tengo un artículo que hice yo que se llama lo que se ha dejado de hacer. Lo que ha dejado de hacer Obama en 6 años. Aquí está, cuando lo quieran leer, me avisen, yo le mando el periódico o le mando el artículo. Y hay un artículo que se llama El socialismo y Fidel lo que destruyeron en Cuba. Yo creo que aquí lo que pasa es que el programa de Obama es que él va a destruir, cuando él salga de esta nación va a dejar de ser una potencia. Tiene su agenda. Está haciendo, eso es su agenda y lo Es está su llevando agenda. a cabo. Uno dice que es incapaz, otro dicen que no, su agenda es eso, porque lo peor en la vida es un resentido y él ha sido siempre un resentido. Ya no voy a intervenir más, pero lo último. Porque quería ver, para pasar lo que ella dijo, parte de lo que, por ejemplo, José Venegas ha estado hablando también, el tema de la expansión del papel del Estado en la vida del individuo, tiene un impacto en la libertad individual y es una forma de destruir al país. Lo estamos viendo en Europa, donde precisamente ese efecto de desmoralizar al individuo porque va perdiendo su capacidad de producción, porque ya no tiene incentivo para producir, porque tienes un Estado primero que te limita, te regula y te ofrece todo, pero no te lo va a dar. Me gustaría que hablar un poco de eso. Sí, es un punto que a mí me parece clave, porque hay una apelación al pensamiento mágico sin reconocerlo como pensamiento mágico, porque el Estado proveedor es pensamiento mágico. Pero ojo, porque eso también viene, digamos, el que peor lo ha expresado, el que mejor lo representa es el Papa,
¿no? El Papa tiene ese mismo pensamiento en cuanto a que el capitalismo es el pecado y entonces tiene que ser redimido el pecado. Y todo lo que un empresario, ¿cómo se mide la bondad del capitalismo? Por todo lo que los empresarios no han conseguido hacer, ¿no? Ese es el pensamiento mágico, es la caída desde el paraíso. El capitalismo no es un paraíso, así que es culpable de no ser un paraíso. El único paraíso que conocemos es el socialismo, que en realidad es un infierno, pero como tiene aspiraciones de paraíso, bueno, entonces lo perdonamos. Ese pensamiento mágico es bien propio nuestro. Y hay una pérdida. Una vez que uno entra, digamos, a convertir al Estado, que es un aparato de defensa, en un proveedor, ya está la semilla para que cambie ese proveedor por otro. Cuando ese proveedor fracasa y hay un sentimiento de frustración como el que hay en Europa en este momento, entonces es fácil que aparezca. Y lo más peligroso que tiene este Estado así pensado es que no se lo reconoce como ese pensamiento mágico. Se piensa que es una política económica y no es de extremundo, ¿no? Pero es que eso es lo que está Una pasando. cosa que iba... Con el Obama pero menos, digamos, están como unos pasos atrás, pero digamos el fin es el mismo. El problema grave de Europa no comenzó ahora con la crisis. Mucho menos. El problema de Europa comenzó a la caída de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, toda Europa se hizo socialista. Toda se hizo socialista. Los ingleses laboristas, los italianos demócratas cristianos, los alemanes socialdemócratas, en Francia los frentes, toda Europa, con excepción de España y Portugal, que eran dos dictaduras, el resto se hizo socialista. Y entonces implantaron el sistema paternalista del Estado welfare. Y el Estado welfare es incosteable, pero los que lo implantaron sabían que era incosteable. Y entonces llegaron a este momento donde ya se han dicho, oye, esto no aguanta más. Pero fíjate, es increíble, porque la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Winston Churchill salvó Inglaterra y pierde las elecciones. Es una cosa inconcebible. Ese final de la... Yo le quisiera hacer ese final, justamente, es la adopción del pensamiento mágico, pero yo quiero hacer hincapié no solamente en que es un fracaso económico, sino que es la apelación, la conversión del Estado en una religión. Es la teocracia convertida y disfrazada de un Estado secular. El Estado paternalista. Exacto. Todo papá me lo da. Que también está en nuestra tradición judío-cristiana, ojo, porque esto de la obediencia, el pastor y las ovejas, esto también es nuestra cultura, la cultura de la iglesia y la protección de las ovejas. El Papa lamenta mucho que no haya un protector. Más que estar pensando en la pobreza, a lo que no se quiere renunciar es al dispositivo protector, que hace poderoso al protector y aunque haga pobre al pobre. Sin pobres, estos sistemas morales tampoco funcionan. Pero también lo heredamos de Roma. Eso lo heredamos de Roma. Sí, también de una... Pan en circus, ¿ok? Lo heredamos de Roma. Muchas gracias. Antes que se me olvide la pregunta, quisiera preguntarle a la opinión de cada uno de ustedes. Opuesto a hace 5 o 6 años atrás, ¿qué porcentaje más de peligro existe hoy en día para un ciudadano americano viajar a Europa? Imagínese, eso sí no puede contestar porque no soy orador. Yo no me atrevo a contestarla, pero vamos a tratar de analizarlo de una manera más empírica. Mientras más enemigos haya de un grupo determinado, en un lugar determinado, más peligroso y más difícil es que un miembro de ese grupo vaya a ese lugar. En todas las manifestaciones de los islamistas, en definitiva son los grandes enemigos de la civilización occidental de este momento, empiezan quemando banderas israelíes y terminan quemando banderas norteamericanas. Israel es el pequeño Satán y los norteamericanos, como los Estados Unidos, es el gran Satán. Antes que cualquier otro occidental, porque en definitiva la guerra es contra los infieles y el doctor Trujillo mencionó la creación de la hermandad musulmana a finales de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, y es una respuesta de estos islamistas que son quienes están detrás de todos estos movimientos islamistas de hoy en día. Julio, pégate a no lo quite. Yo no sé qué pasa con la boca. No, pero es sabotaje. Uno que quite el dedo de ahí. Lo que pasa es
que tienen tonos diferentes. Entonces, cuando habla Trujillo hay que bajar la cosa, si no se me quedan solos. Con él no yo no sé qué pasa. Lo que pasa es que todos los chihuahuas son los que más ladran, todos los chihuahuas son como Entonces, tratando de empatar lo que estaba diciendo, le mandamos una respuesta de los islamistas a la injerencia europea, porque acuérdense que hasta ese momento era el Imperio Otomano quien gobernaba todos esos países. Todos estos países que hoy conocemos como Irak, como los Emiratos Árabes, como Qatar, como el Líbano, como Siria, fueron creados, precisamente todas estas fronteras las crean los vencedores europeos sobre el Imperio Otomano, que es una cosa lo más simpática. Esta gente del ISIL, lo primero que han estado haciendo es tratar de derrumbar esas fronteras para demostrar o regresar a lo que era toda una tierra bajo el Islam, sin estas fronteras impuestas por los europeos. O sea, esta hostilidad hacia los europeos y hacia los norteamericanos, que en definitiva representa que el pensamiento occidental ha ido creciendo y cada día será mucho más peligroso para un norteamericano viajar a Europa, porque la población, como bien se ha dicho aquí, ha aumentado desproporcionadamente desde el punto de vista de la cantidad de musulmanes a los otros europeos, como los musulmanes que viven en Europa, a pesar de que no se integran, a pesar de que no quieren adaptarse a las tradiciones, a las costumbres de no orinarse en el contén, por ejemplo, son ciudadanos europeos y tienen todos los derechos. Y ese es un peligro gravísimo que tenemos nosotros, porque con un pasaporte de la Unión Europea se puede entrar a los Estados Unidos sin necesidad de visa. O sea, que para uno de esos caballeros no tiene ninguna dificultad de llegar a un aeropuerto cualquiera, comprar un pasaje y llegar aquí sin tener nada encima, porque aquí en cualquier esquina puede comprar un arma, O sea, o puede comprar una bomba, o puede, o sea, fabricarla. El caso es muy peligroso. Yo para llevar un poco de tranquilidad, creo que la probabilidad de morir en un atentado terrorista sigue siendo bajísima. Es mucho más probable en Europa morir en un accidente de tránsito que cualquier otra cosa. Y acá también. Lo que pasa es que justamente uno de los efectos que tiene el terrorismo como el objetivo de sembrar terror es que magnifica los efectos de lo que es capaz de hacer físicamente, ¿no? Es mucho más el daño psicológico, la percepción que nosotros tenemos de la posibilidad del atentado, que lo que el atentado significa en cuanto a cuáles son nuestros más probables riesgos de morir. Yo me acuerdo, estaba anotado para la maratón en New York en el año 2011, que fue un mes después de los atentados, había 3.000 argentinos anotados y fuimos 50, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya otro atentado un mes después? Es infinitamente pequeña, pero la percepción es enorme. Y eso también es un objetivo del terrorismo. Usted dijo 2011, ¿es 2001 qué hay? 2001. Yo creo que ese es el principal objetivo del terrorismo. Claro. Crear, precisamente es eso, crear terror. Magnificar. Entonces, pero si vamos a desmitificar eso, es altamente improbable morir en un atentado terrorista, pero yo me cuidaría del ómnibus que me tomo. No, yo digo más por secuestro y... Sí. De todas formas, tengan cuidado. Acuérdense de la noche de las 100 bombas en la vaca. Tengan cuidado, porque sabe una cosa, los atentados a lo mejor es uno en un año y no tienen gran importancia en cuanto a lo que es, pero yo le garantizo que es lo más importante que ha existido jamás para el que le tocó el atentado. Eso es lo más importante que ha pasado. Buenas noches. ¿Cómo ustedes consideran el rol de las universidades en la producción de profesionales? Que muchas veces parece que odian más a los Estados Unidos que los enemigos de España. Bueno, en las universidades, yo no sé, parece que la gente que cree más en la libertad le gusta más los negocios y le gusta mucho menos ser profesor. Y lamentablemente en las universidades, la inmensa mayoría de los profesores profesan estas ideas socialistas. Y eso es lo que enseñan. Y por supuesto es un caldo de cultivo
maravilloso para todas estas ideas totalitarias. Por ejemplo, le voy a dar vuelvo a traer la sardina a mi brasa. Es tremendamente grave la situación de los jóvenes judíos en las universidades norteamericanas frente a los movimientos pro-palestinos, hasta el punto de que hay muchachos judíos ya que ocultan su judaísmo por temor a ser agredidos. O sea, es un caso grave y yo no creo que tenga una solución a mediano plazo, porque la universidad está controlada por la izquierda, lamentablemente. Básicamente, y en eso sí le voy a hablar, porque en definitiva yo soy pedagogo, ¿no? Aunque no lo ejerzo, pero lo soy. La realidad es la siguiente: desde principios del siglo XX, el profesorado, lo que es la academia, se ha impregnado de izquierdismo. Se impregnó de izquierdismo primero porque la gente, cuando surgieron las ideas comunistas, marxistas, cuando surgieron las ideas marxistas, fueron muy atractivas, muy atractivas. En aquel momento todavía estaba el capitalismo brutal aquel, y entonces estas ideas hablaban de que cada cual produzca según su capacidad, reciba según su necesidad. Entonces se hablaba de que era un gobierno de proletarios, de pobres, porque Marx le llamó a los trabajadores proletarios porque dijo que lo único que tenían era su problema, y ahí vino el proletario. Entonces era el gobierno de los trabajadores, era el gobierno de la gente, todo el mundo iba a ser igual, todo el mundo tenía garantía, todo el mundo, los hijos de los trabajadores se podían convertir en profesores. Eso en Europa y en Asia, porque aquí en Estados Unidos se convierten los hijos de los indigentes en profesores, porque este es el país que sí lo permite. Pero en Europa no era así. Entonces atrajo a mucha gente con ese canto de sirena, y muchísimos intelectuales se dejaron embaucar con ese canto de sirena. Poco a poco se fueron dando cuenta y entonces fueron recapacitando. Cuando Nikita Khrushchev en el año 54, 55, en la conferencia del Partido Comunista en Moscú, sacó a relucir los crímenes de Stalin, entonces hubo muchísimos comunistas en Europa que se rompieron la vestidura. Otros no, como Sartre, que lo siguió justificando hasta el día que se murió, pero muchísimos se rompieron la vestidura y dijeron: ¡ay! Nosotros no sabíamos. Nosotros, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el problema es que en las universidades ha seguido ese ambiente ya no somos comunistas, pero somos marxistas. Y tú le preguntas, ¿pero cómo si el comunismo es marxista? No. El comunismo es una distorsión que la Unión Soviética creó, porque ella misma decía que nunca había llegado el comunismo, que era el socialismo, creó para justificar la dictadura que ellos estaban aplicando allí. Pero el marxismo es otra cosa. Ellos siempre tienen una justificación. Cuando se derrumbó en América Latina, ¿qué salió? Pues salió inmediatamente el acuerdo de Río, donde se reunieron todos y crearon un nuevo concepto. Y tiene usted un individuo como Chávez que habla de socialismo del siglo XXI, que nadie sabe lo que es. Yo creo que ni él tampoco lo sabía. El problema es que siempre hay una justificación, siempre hay tratar de buscar una manera de decirle a la gente: no, nosotros tenemos la respuesta. Lo que la respuesta no está aquí. En el mundo comunista, en las dictaduras, no hay respuesta, porque el gobierno no la permite. La tiranía, la dictadura no permite que nadie argumente en ninguna respuesta. Pero en el mundo occidental, en la civilización occidental, en las democracias, sí, usted puede hablar. Y entonces todos estos profesores tienen la respuesta que nadie tiene, pero que ellos la tienen. Y en definitiva, ellos son los más equivocados. Obviamente hay una agenda y está trabajando. El señor mencionó la película 24, es uno de miles de instrumentos más probablemente. La película 24, lo que llama la atención, o la serie esta, ¿no?, es que siempre para salvar a 10 matan a uno. Y el tipo mata a su compañero y mata a todos. El salvar 10 mata a uno para salvar a más, ¿no? Entonces, el derecho individual no existe. El mensaje es de que es el colectivo. Lo hace para salvar a la mayoría, ¿no? Entonces,
Si ustedes ven en la serie 4, se vendió también el cómo se hizo la película. Y ahí está el tipo con la camiseta de Che Guevara sentado, uno de los escritores. Entonces estamos hablando de un grupo de escritores que ya está planeando esa película, realizada maravillosamente bien, ¿no? Ahora, hay agenda. Nosotros vamos a las universidades, hay una agenda. En la universidad usted es conservador, usted no va a tener trabajo. Si lo manifiesta, sale. Si usted es creacionista, sale. Si usted es cristiano y lo manifiesta, usted se va. Entonces hay una agenda, ¿no? Ustedes han hecho unas exposiciones lindas y mi pregunta es cómo cada uno de nosotros podemos revertir las cosas. ¿Cuál es nuestro trabajo individual? ¿O cuál es mi tarea? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? La serie 24 daría para hacer un evento sobre eso nada más. Porque tiene varias cosas. Uno es la justificación permanente de la razón de estar, la eliminación del individuo para salvar a los demás, y entonces, sí, es verdad, tengo que traicionar todo esto que creo, pero de manera escondida, ¿no? No está reconocido. Es un sistema hipócrita. Nos están diciendo que necesitamos la hipocresía para salvarnos de todo esto. Y esto es también consecuencia de algo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que es la idea de los derechos humanos, como algo superador de los derechos individuales. Derechos humanos que, digamos, vienen de tratados internacionales, tratados que se celebran también con países totalitarios. O sea, los derechos humanos vendría a ser como la pretensión de que hay algo que sí nos une con los totalitarios. Hay una ética que es común, y yo creo que esto viene del pensamiento kantiano, ¿no? Hay algo tan, pero tan universal que inclusive nos cobija a los comunistas y a nosotros. Y este es un error garrafal del cual todavía no hemos salido. Entonces ahí es donde está, que al que es mi enemigo, se declara mi enemigo, yo no lo juzgo. Y acá esto viene el problema de la Segunda Guerra Mundial, y se lo decían los ingleses a los americanos y no le hicieron caso. A mi enemigo no lo juzgo, a mi enemigo lo destruyo. Una vez que, como define Locke al enemigo, yo no puedo ser el juez de mi enemigo. Estoy pervirtiendo la idea de juez, estoy pervirtiendo la legitimidad de mi guerra. Y esto está presente. Y 24 está todo el tiempo. Y el tema del terrorismo, una de las cosas que pone en juego es que el terrorismo nos invita a ver cómo traicionás tu idea de los derechos humanos y acá está el problema de la discusión fundamental de los derechos humanos. Algo que hay que discutir a fondo, pero da para muchísimo. Pero quería decir algo del tema de las universidades, que es muy cierto y que está avanzando cada vez más. Yo hice un curso de estos online en la Universidad de Yale, donde me dijeron que de derecho constitucional, donde me dijeron que el derecho propiedad no era importante, lo importante era la privacidad. Sin derecho en un profesor que nos había estado hablando del error de la Constitución de no haber declarado ilegal la esclavitud. Yo le decía, bueno, la esclavitud no es otra cosa, el fin de la esclavitud no es otra cosa que la adquisición del derecho de propiedad, pero ni ven la relación entre una cosa y la otra. Pero para dar algo de esperanza, ¿y qué podemos hacer nosotros? La universidad es un modelo ya viejo, por suerte. Es decir, antes, cuando la comunicación era mucho más costosa, hacía falta tener un edificio, tener unos profesores, sentarlos ahí, sentar unos alumnos. Hoy es baratísimo producir ideas y diseminarlas. Esto se graba y mañana está en YouTube. Con el mismo nivel. Entonces, hay un sistema de complicidad, de codo, de mafia que hace la izquierda en la universidad. Ya no nos tiene que importar, porque antes para uno hacer una conversación como esta y que trascendiera, había que ir y negociar con esta mafia. No negociemos más, salgamos a decir la cosa que tenemos que hacer por las vías. Está fuera de la universidad. La universidad va a morir porque la van a matar ellos, y la discusión de ideas va a ocurrir fuera de las universidades. Como ya está ocurriendo, y esto es también producto del sistema educativo que ha sido dominado y centralizado en el mundo, que es uno de los grandes errores. Hay un historiador que se llama Egan, creo que es el apellido, que señala la relación que hay entre la Primera Guerra Mundial y la educación centralizada y el nacionalismo, ¿no? Y todo lo que viene después, a partir de ahí. Se terminó el control de la educación. Y si la universidad, si es verdad, y es absolutamente así, que hay un espíritu de cuerpo izquierdista muy fundamentalista en contra de cualquier idea extraña, se les terminó en esta generación.
pregunta para todos los panelistas: ¿qué puedo hacer yo como persona? ¿Cómo puedo participar yo para revertir este estado de cosas? Porque los pueblos se hacen a través de sus individuos y muchas veces nosotros estamos señalando, discutiendo cómo se hizo, por qué no se hizo, pero qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Pregunto por mí. Sí, pero usted se está dando casi la respuesta. Mire, para usted cambiar el mundo, lo primero que tiene que hacer es cambiar uno. Entonces, usted tiene, o bien si tiene un hogar, o sea, quiere decir una familia, tiene hijos, si tiene cierta edad, tiene nietos, por lo menos tiene sobrinos, lo primero que usted tiene que hacer es las ideas, la información que usted recibe, usted la debe de compartir, la debe de comentar, la debe de hablar con otras personas, escucharla de ellos, y entonces en el diálogo, en la conversación, de la conversación, del diálogo y si quiere de la discusión sale la luz. Ir a ver, pero lo que no podemos hacer es quedarnos sentados en la casa pensando y atiborrándonos de ideas, atiborrándonos de información y guardándola toda como si fuéramos un viejo avaricioso debajo del colchón. No, tenemos que comunicarla, tenemos que hablarla, tenemos que tener ante todo el valor de hablarla, porque hay mucha gente que no la habla por miedo porque a lo mejor si lo dice en su centro de trabajo cae mal, si lo dice entre los amigos cae mal, si lo dice en una bodega parado con una conversación, hace un comentario, se lo reserva para no caer mal o para que no surja algún energúmeno y usted tenga un problema. Tenemos que perder ese miedo, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que concentrarnos sobre todo en los jóvenes. Y yo siempre le he dicho a la gente en todas mis conferencias: nunca pretenda ir a indoctrinar a un joven. Eso es un error terrible. No vaya a un muchacho, por ejemplo, cuando las elecciones le decían, no llega un muchacho y le diga, no, porque Obama... No. Usted no le diga qué es lo que usted cree que es correcto. Usted llegue hasta ellos con mucha humildad y entonces le diga, chico, a lo mejor estoy confundido. Explícame por qué tú crees que esto es. Y entonces sobre esa explicación que él le va dando es donde usted tiene que ir elaborando y tiene que ir dialogando, porque si usted llega y le quiere imponer su idea, se van a cerrar. Se van a cerrar. Usted va a ser una escuela, usted va a ser un tipo, un cavernícola, usted va a ser un retrógrado, o sea, con usted no van a hablar ni le van, y si lo oyen, si lo van a, quizás lo oigan, pero no lo escuchen. Entonces el problema es muy simple. Ustedes tienen sencilla y llanamente que propagar la información que ustedes reciben, las ideas, discútanlas, porque lo que nosotros hemos dicho aquí no es la verdad absoluta. Ninguno de nosotros es el mensajero de la verdad absoluta. Ahora, ustedes tienen que oír, captar. Ustedes tienen que oír y captar, y entonces ustedes hagan la decisión propia, busquen, analicen lo que nosotros hemos dicho aquí, investiguenlo, búsquenlo, analícenlo y lleguen a su conclusión. Oiga, el creador o la naturaleza, quien le dé la gana, nos puso a cada uno de nosotros un cerebro y nos puso un libre albedrío. Somos nosotros los dueños de nuestra vida y los dueños de nuestras ideas y los dueños de nuestro futuro. Pero le repito por donde empecé: para cambiar a la sociedad tenemos que cambiar nosotros y nuestra familia. Nada más que anotarle una cosa. ¿Cuánto habla de redes sociales? Eso es lo que quería decirle. El vehículo ideal para hacer lo que le está recomendando el doctor Trujillo tan sabiamente son las redes sociales. Cualquiera de nosotros en este momento tiene a su disposición un canal de televisión y un periódico, YouTube, y lo va a ver cuanta gente sea capaz de soportar lo que usted dice, entenderlo o no entenderlo, aceptarlo o ponerse en contra de eso. Pero usted tiene un canal de televisión que no le cuesta nada, y además tiene un periódico que puede ser a través de Facebook o a través de los Google Red, de mil maneras. Pero lo que dice él es cierto. Lo que usted piensa, lo páguelo, porque eso puede provocar la discusión, eso puede provocar el debate, y del debate se llega a la luz. Porque como él dijo, hablando de él específicamente,
científicamente, él no es el dueño absoluto de la verdad. Él sí. Y por lo menos puso la semilla del melón sin semilla. Para mí son 4 cosas. Producir ideas, o sea, libros o lo que fuera, difundirlas, tenemos que apurar, difundirlas, actuar o financiar. Y subrayo el verbo financiar, porque es uno de los más importantes. Se usa la palabra liberal en sentido continental, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, porque la izquierda está absolutamente financiada. Y nosotros es al revés. Hay un capitalismo de izquierda contra un voluntariado del liberalismo. Eso es un disparate. Quería todavía aportar algo con respecto a eso, dos segundos. Cada uno de los panelistas, incluyo Jimmy, también escribe en los americanos una forma de apoyar las niñas de internet y de tráfico. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Por favor, los que no tenemos un correo electrónico, apúntenlo para mantenerlo informado de todos nuestros eventos. Yo estoy corriendo.